Qué dulce es tu nombre, oh Jesús. Bonanza has puesto en mi corazón. Tu muerte en la cruz me trajo salvación. Por fe voy caminando en tu luz. Mis penas arrojaste en la profundidad. Jamás de ellos te acordarás. Tu sangre me limpió de toda iniquidad, estableció en mí la verdad. Qué dulce es tu nombre, oh Jesús. Tu Se le fue el volumen, hermano Hugo. Ok. Ahí está. ¿Sí me escuchan? Ahora sí. ¿Sí, estaban escuchando desde el inicio o lo repito? Repítelo mejor. Ok, número 262. Qué dulce es tu nombre, oh Jesús. Estoy entonando estos himnos, hermanos, porque estamos en un periodo de oración y son cantos que fortalecen el alma y el espíritu. Y como les dije el otro día, me encantaría que los hermanos o hermanas o iglesias, las cuales se toman en cuenta, sepan que el grupo de varones en oración está orando por ellos. Eso es muy importante. Qué dulce es tu nombre, oh Jesús. Qué dulce es tu nombre, oh Jesús. Bonanzas puesto en mi corazón. Tu muerte en la cruz me trajo salvación. Por fe voy caminando en tu luz. Mis penas arrojaste en la profundidad. Jamás de ellos te acordarás. Tu sangre me limpió de toda iniquidad, estableció en mí la verdad. Qué dulce es tu nombre, oh Jesús. Tuviste de mi alma compasión, llenaste de salud y luz mi corazón, por tu misericordia y virtud. Un cántico de gracia siento en mi ser. Tu senda para mí es un placer. Mis ojos puestos hacia el cielo pueden ver la gloria de tu grande poder. Qué dulce es tu nombre, oh Jesús. Eterno ser el gozo en tu mansión, morada de gran júbilo y plena luz. Ya no habrá más tribulación. Por tu misericordias me conocer, tu voluntad para florecer. Conforme a tu promesa, sé que has de volver. Por tanto, no me dejes caer. Amén. Número 250. La visión de la cruz. Estos cantos nos ayudan a recordar de dónde venimos, quiénes éramos y lo que ahora somos bajo la gracia de Cristo Jesús. Largos años vagué por el valle del mal,
sin consuelo, sin fe, sin amor. Y la sombra fatal de la senda que hallé puso en mi alma la hiel del dolor. A mis pies el infierno se abrió y clamé con el alma a Jesús. Y al instante el infierno cambió en la hermosa visión de la cruz. Peregrino que vas por la senda del mal, vuestra senda solo es de dolor. Esa carga fatal que en el alma lleváis, ven y ponla a los pies del Señor. A mis pies el infierno se abrió y clamé con el alma a Jesús. Y al instante el infierno cambió en la hermosa visión de la cruz. Es hermoso decir, ya no soy lo que fui. Hoy me impulsa el amor de Jesús. Sus palabras oí y hoy ansío morir, abrazando por siempre su cruz. A mis pies el infierno se abrió y clamé con el alma a Jesús. Y al instante el infierno cambió en la hermosa visión de la cruz. Amén. Y con este canto terminamos, hermanos. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias, mi hermanito Hugo. Gracias por esos preciosos cánticos que han sido entonados para la honra y para la gloria de nuestro Dios. Que Dios siga bendiciendo ese precioso ministerio como lo es el ministerio de la alabanza. Amén. Gracias, Muchas gracias, hermano hermano, Huguito. Que Dios lo para bendiga. servir a nuestro Señor. Muchas gracias. Vamos a dejarle el tiempo en este momento a nuestro hermano Argelio Rocha desde Nicaragua. Mi hermanito Argelio en este momento tiene a cargo la reflexión sobre la santidad. Adelante con sus 20 minutos, mi hermanito Argelio. Amén, hermano Rigoberto. Buenas noches a todos, hermano. ¿Me escucha bien, hermano Rigoberto? Amén. Gracias a nuestro Dios, ¿verdad? Por esta reunión espiritual, especialmente, ¿verdad? Este momento de miércoles de oración, pues especialmente, ¿verdad? Hablar de la santidad es muy, muy importante, ¿verdad? Quisiera que tal vez alguno de ustedes me pudiera dar el nombre del Hijo de Dios. Si alguno de ustedes puede tener el nombre del Hijo de Dios, ¿cómo se llama el nombre del Hijo de Dios? Pues Dios tiene muchas grandezas, ¿verdad? Que muchas veces no las conocemos. Dios, el poder de Dios es tan inmenso, ¿verdad? Cómo hizo el mar, cómo hizo la tierra, todo lo ubicó, ¿verdad? Y todo tiene sus límites, el mar no puede pasar más allá. Las aguas que quedaron arriba en el espacio tampoco pueden bajar. Y todo tiene su límite. También el Hijo de Dios tiene un nombre especial y ese nombre también ha sido dado a cada uno de nosotros. Por lo tanto, ¿verdad? El tema de hoy que vamos a estar meditando en la palabra de Dios, la santidad
en la verdad. No sé si algún hermano tiene allí el nombre del Hijo de Dios, y si no, ¿verdad? Pues lo vamos a estudiar ahí en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice, ¿verdad? Si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Libres de pecado. Entonces, estamos en santidad, no podemos decir como aquellos, ¿verdad? Que dice, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. No, estamos en la santidad y estamos constituidos para la gloria de Dios. Pues el nombre del Hijo de Dios lo encontramos en varias partes de la Escritura, pero vamos a leer un versículo que está ahí en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 20. Dice así la palabra del Señor. Primera carta de Juan 2, versículo 20 dice, Cristo el Santo. Ese es el nombre del Hijo de Dios, Cristo el Santo. O sea, el Hijo de Dios es el Santo Hijo de Dios. Les dio a todos ustedes el don del Espíritu, así que todos conocen la verdad. ¿Cuál don del Espíritu los dio el Hijo de Dios? El don del Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros, y la santidad debe de habitar en cada uno de nosotros. Dice el versículo 21, no les escribo porque no conozcan la verdad, sino porque la conocen y porque saben que ninguna mentira viene de la verdad. El apóstol Pablo en todas las epístolas, que la mayor parte del principio que él escribe, siempre le dice a la iglesia, el pueblo santo de Dios, a los santos de la iglesia. Nunca los mencionó, ¿verdad?, como pecadores, nada por el estilo, sino siempre como los santos. Y luego, ¿verdad?, el llamado a seguirlos santificando en la palabra de Dios, santificándolo en el mandamiento de nuestro Dios. Vamos a leer lo que dice siempre la palabra de Dios en Romanos, capítulo 3, versículo 23. Este texto me llama bastante la atención y precisamente, ¿verdad?, cuando algunos hermanos predicadores predican este versículo y lo aplican así a la manera literal. Romanos 3:23, ¿verdad? Lo conocemos muy bien, como dice, todos pecaron y por eso no pueden participar de la gloria de Dios. En la Reina Valera dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Para quién es este versículo? Para los judíos, también los gentiles, pero en su tiempo de no haber llegado a Cristo. Al llegar a Cristo, nosotros hemos sido libres del pecado, por lo cual, ¿verdad?, este texto se aplica antes de llegar a Cristo. Al llegar a Cristo, nosotros somos constituidos en la gloria de Dios. Aquí habla, ¿verdad?, destituidos de la gloria de Dios, el pueblo de Israel. Pero nosotros fuimos constituidos por la gloria de Dios. Y es el versículo 24 el que tenemos nosotros para nuestro apoyo, cómo fuimos constituidos. Dice así el versículo 24. Dios, por su generoso amor, aprueba todo gratuitamente. Es un regalo de Dios hecho posible por Jesucristo. Hizo lo necesario para librarlos del pecado. Entonces, no nos quedamos, ¿verdad?, en el contexto, todos pecaron, sino en el texto que dice, somos aprobados por Dios. Dios ha hecho lo posible por Jesucristo, hizo lo necesario para librarlos del pecado. Así que la santidad en la verdad es que nosotros debemos de sentirlos en esa verdad, santificados en el Señor y vivir esa santidad. Dice así el versículo 22, siempre en Romanos 3:22, sino que tiene que ver con la fe en Jesucristo. Dios aprueba todo el que tiene fe en Jesucristo, no importa quién sea, cuando dice no importa quién sea, ¿verdad? Está hablando el apóstol Pablo acerca de judíos y gentiles, pero si lo aplicamos a nuestro tiempo, ¿verdad? No importa de dónde vengamos, no importa quién hayamos sido, no importa el pasado, lo importante es estar en Cristo Jesús, donde fuimos aprobados por su generoso amor y ahora vivimos la santidad en Cristo Jesús. Este es un proceso de tiempo, o sea, un proceso de nuestra vida espiritual, lo cual, ¿verdad? El pueblo de Israel, cuando ellos fallaban, ellos también se santificaban en la ley.
José y María fueron santificados en la ley, llevaron al niño y lo presentaron y también fue santificado. Pero al terminar la ley, ahora nosotros, al ser santificados en Cristo, llevamos el proceso de santificación y ya no nos podemos llamar, ¿verdad? Como se dice, pecadores, sino ahora libres del pecado. Leamos lo que dice siempre en Romanos capítulo 5, versículo 1. Así que Dios nos aprobó gracias a la fe y ahora por medio de nuestro Señor Jesucristo hay paz entre Dios y nosotros. Pero ¿cuándo es que tenemos paz entre Dios y nosotros? Cuando tenemos esa comunión con Dios de orar, tenemos la comunión de cantar alabanza, tenemos la comunión de predicar el evangelio de salvación, tenemos la comunión y el conocimiento de que vivimos la santidad, de que hemos sido aprobados por nuestro Dios y que hoy estamos aprobados en el reino de Dios para predicar salvación y no predicar, ¿verdad? Lo contrario, como quien dice, seguimos en el pecado. Ya no, ahora seguimos en la santidad de Cristo. Dice en el capítulo 8, versículo 1. Así pues, ahora Dios no condena a los que están unidos a Jesucristo. No hay condenación, o sea, no hay pecado, sino hay santificación. ¿Y quiénes son los que condenan? Cuando no conocemos la santidad en la verdad. Pero si conocemos la santidad en la verdad, en vez de condenar a un hermano que falla en el Señor, tenemos que llevarle el proceso de santificación. El que tiene esta esperanza, dice la palabra de Dios, en él se justifica. Así como él es puro, nosotros en él lo santificamos o los purificamos. Leamos lo que dice la palabra de Dios siempre en Romanos 8 y vamos a leer el versículo 14. Los hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu de Dios. O sea, en la verdad del Espíritu de Dios. La verdad del Espíritu de Dios es que hemos sido santificados en el Señor. Y seguimos el proceso de la santificación en el Señor para llevar a muchas personas a la santificación. Si no fuera así de esa manera, entonces no podríamos hablar nosotros de santificación a las personas que les predicamos el evangelio para salvación. Miremos lo que dice el apóstol Pablo acerca de la fidelidad en nuestro Señor Jesucristo a la iglesia en Colosa. Colosenses 1, versículo 1. Estimado pueblo santo de Dios. El apóstol Pablo no le dice, hermanos, ustedes son pecadores, hijos de Dios. No, él les dice, estimado pueblo santo de Dios, que es fiel a Jesucristo y vive en la ciudad de Colosas. De esta manera se expresaba el apóstol Pablo con los hermanos de la iglesia, pero ¿de qué manera los estaríamos expresando nosotros con los hermanos de la iglesia? Diciéndoles algunas veces, ¿verdad?, que todos somos pecadores. De esa manera, ¿verdad?, no estaríamos en la santidad de la verdad. Estaríamos cometiendo un error y llevando a la iglesia a un grave error. Así que nosotros, santificados en el Señor, en la verdad en el Señor, tenemos que hablar en esa verdad de la santidad. Regresamos nuevamente a la primera carta de Juan. La primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 26, lo dice así la palabra del Señor. Esto que les escribo tiene que ver con aquellos que lo engañan. ¿Quiénes son aquellos que lo engañan? Aquellos que dicen que la salvación es bien complicada o que la salvación, ¿verdad? ¿Quién podrá tener esa santidad? ¿Quién podrá tener la salvación? ¿Quién? Los que están unidos a Jesucristo. Y si nosotros estamos unidos a Jesucristo, debemos de hablar de esa libertad del pecado y que somos libres del pecado y que vivimos la santidad que lo ha regalado el Hijo de Dios. Y de esa manera, ¿verdad?, aceptamos lo que el Hijo de Dios dice. ¿Qué dijo el Hijo de Dios? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. De esa manera no lo estamos rechazando, de esa manera estamos aceptando el mensaje de la santificación en cada uno de nosotros. Miremos lo que dice el versículo siempre allí en la primera carta de Juan, capítulo 2, el versículo 23. El que rechaza al Hijo no tiene al Padre, pero el que acepta al Hijo también tiene al Padre. ¿Y qué es lo que dice el Hijo? El Hijo dice, Cristo es el Santo, les dio a todos ustedes el don del Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo. Así que todos conocen la verdad.
la verdad de la santidad en cada uno de nosotros para enseñar santidad a las demás personas, ¿verdad? Que están en el error, en aquel error del pecado y que muchas veces ellos se sienten esclavizados al pecado y no conocen la verdad de que Cristo los ha venido a liberar de esa esclavitud del pecado. Muy cierto, ¿verdad? Que fuimos esclavos del pecado. Si nosotros examinamos nuestra conciencia o nuestro testimonio antepasado, si comienzo por mi verdad, pues vivía una rutina de prácticas del pecado, a veces en las religiones y a veces en el mundo perdido. Pero al llegar a Cristo me doy cuenta que todo esto terminó, el viejo hombre terminó y ahora comienza el nuevo hombre y que cada vez que nosotros fallamos a nuestro Dios, tenemos la oportunidad de lo que dice siempre ahí en la carta de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 3. Y todo el que tenga esta esperanza puesta en él, se purifica a sí mismo, así como Cristo es puro. La purificación es la santidad. La santidad es la que lo une a la comunión con Dios. Aquí estamos en comunión entre los hermanos y en comunión con Dios. Cuando nosotros vamos a orar, ¿verdad? En estos momentos, en esta reunión de oración, es con la confianza de que tenemos la comunión con Cristo. ¿Y quiénes son los que tienen la comunión con Cristo? Los que se purifican en Él. El proceso de la purificación. Así que cada uno de nosotros, ¿verdad? Debemos de estar seguros y más que seguros de que Cristo lo ha regalado el lugar de la santidad para llevar el proceso de la santidad en nosotros, en la iglesia y en aquellas personas del mundo que se les hace muy, muy difícil pensar en que un hombre va a llegar a la santidad. De hecho que sí, ¿verdad? Si llevamos el proceso de lo que Cristo lo ordena en la enseñanza. De hecho que si los desviamos de la enseñanza, porque dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que la infracción de la ley es pecado. Ahí sí, ya, pero la ley correctamente es la santidad en cada uno de nosotros. Leamos ahora lo que dice en Juan, siempre hay en la primera carta de Juan, capítulo 5, vamos a leer el versículo 13 y 14, y dice así la palabra del Señor. Les escribo esto a ustedes que creen en el Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá a Dios. Pero también dice que nosotros debemos de estar seguros que si creemos en el Hijo de Dios, tenemos la vida eterna, o sea, tenemos la santidad. Leamos el versículo 14, dice así, la seguridad que tenemos al estar unidos a Dios es esta. Dios escucha nuestras oraciones cuando le pedimos conforme a su voluntad. ¿Y a quién es el que escucha a Dios? A los santificados. Si no estuviéramos santificados en el Señor, entonces diríamos, ¿cómo nos va a escuchar el Señor? Si nosotros dijéramos, porque todos somos pecadores, y lo dice el texto, pero el texto dice que todos los pecadores, ¿cómo están los pecadores? Destituidos de la gloria de Dios, pero nosotros estamos constituidos en la gloria de Dios, en la santificación y en la confianza de que sí, Dios los va a dar de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a la voluntad de nosotros, sino en su voluntad. Dice el versículo 15, puesto que sabemos que Dios nos escucha, tengamos la certeza de que Él nos dará cualquier cosa que le pidamos. Pero ¿de acuerdo a cómo? A su voluntad, no a nuestra voluntad, sino a la voluntad de nuestro Dios. Pero hay algo importante que nosotros debemos de pedir bastante a nuestro Dios, ¿verdad? Una por el pecado, ¿verdad? Que siempre trata de debilitarlos, las persecuciones, tantas cosas, ¿verdad?, que suceden en esta vida y no así como muchas personas piensan pedirle al Señor grandeza de este mundo. La grandeza que nosotros más especial debemos de pedir a nuestro Dios es la grandeza de la santidad, la grandeza de alcanzar y vivir esa santidad para que el día que Él venga estemos unidos a Él y en la unión nuestro Señor Jesucristo seamos recibidos y no corridos, por decir así. Vamos a finalizar con lo que dice la palabra de Dios en Gálatas, capítulo 4. Vamos a ir a los Gálatas, capítulo 4, en el versículo 37.
y 31. El apóstol Pablo sí le habla aquí a la iglesia de esta manera, porque si nosotros, ¿verdad?, no estamos orando a nuestro Dios por la santidad y porque vivamos una vida de rectitud y de agrado a nuestro Dios, pues de hecho, ¿verdad?, los va a atrapar el pecado. Y si los atrapa el pecado, dice que el esclavo no va a tener herencia, solo el que es libre, o sea, el que vive la santidad. Gálatas 4, versículo 30 y 31. Vamos a leer desde el 29. Pero uno de los hijos de Abraham, quien nació por decisiones humanas, trataba mal al otro hijo, quien nació por el poder del Espíritu. Eso mismo sucede ahora. O somos del Espíritu o somos de decisiones humanas. Si somos del Espíritu, vamos a ser perseguidos por los que tienen decisiones humanas. Versículo 30. Pero, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la mujer esclava con su hijo. El hijo de la mujer libre recibirá todo lo que tiene su padre. En cambio, el hijo de la mujer esclava no recibirá nada. Entonces nosotros no podemos hablar de la esclavitud del pecado, o que somos esclavos del pecado, o que somos pecadores. Si decimos que somos pecadores, estamos diciendo que somos esclavos del pecado. Y al ser esclavos del pecado, no vamos a heredar nada. Tenemos que vivir la santidad en la verdad de Cristo, para que de esta manera, dice el versículo 31, donde vamos a finalizar: por eso, hermanos, nosotros no somos hijos de la mujer esclava, sino de la mujer libre, o sea, de la santidad. Aquí está hablando, ¿verdad?, de la Jerusalén antigua y de la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es la mujer libre, la que está en santidad, y si somos hijos de la mujer libre, somos hijos de santidad, o sea, estamos en el proceso de vivir la santidad, y en esa comunión con Dios en la santidad, confiados en el Señor, oramos de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios, en la confianza de nuestro Dios, y Él siempre nos va a dar muchísimas respuestas, buenísimas, buenísimas, ¿verdad? Que muchas veces Dios los da respuestas y ni las vemos, ni las conocemos, pero si nosotros examinamos más allá a nuestro Dios, sí las vamos a lograr ver, las vamos a lograr examinar, y vamos a examinar lo más importante, que somos de la santidad, o sea, somos santificados en el Señor, y en esa santidad que vivimos no rechazamos al Señor. Pero si nosotros decimos que vivir la santidad no es para cualquiera, estamos rechazando al Hijo de Dios. Así que sí, el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Y aquí estamos en la libertad de nuestro Señor, gracias a nuestro Dios, en comunión entre los hermanos, ¿verdad?, de diferentes partes, de diferentes países, y gracias al hermano Rigoberto, ¿verdad?, que tiene este programa de comunión espiritual, y así también en comunión con nuestro Dios hasta los cielos. El Señor les bendiga, hermano. Muchas gracias, mi hermanito Argelio, por esta bonita reflexión.